Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy con el tema Establecimientos Residenciales para Tratamiento de Adicciones, el cual tiene como objetivo brindar a las autoridades estatales y municipales información general sobre el funcionamiento y servicios de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que la disfruten y sea de utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Por parte del CONADIC, presentamos a la doctora Carmen Torres, directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, voy a darle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Sí. Me da muchísimo gusto, gracias Yojaira, en nombre de la Secretaría de Gobernación, saludar a todas las personas, funcionarias públicas, sobre todo de distintos municipios del país, que hayan tenido voluntad de ingresar a este diálogo virtual que se realiza mediante la cooperación entre la Secretaría de Gobernación a través de INAFED y la Secretaría de Salud, específicamente una de sus áreas. Por esa razón, enviamos un saludo respetuoso y agradecido al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, por su disposición a que podamos trabajar juntos. Y por supuesto también reconocimiento al doctor Hugo López-Gatell, que empuja este tipo de actividades. Justamente no es la primera vez, pero el día de hoy, como ya ocurre cada semana, en la que se conoce como conferencia mañanera del presidente de la República, hizo alguna exposición relacionada con el combate a las adicciones. El día de hoy tenemos una ponente extraordinaria, una ponente de lujo por sus capacidades, pero además por sus responsabilidades concretas. Es la doctora Carmen Torres, que estoy viendo aquí en la pantalla. Le mandamos un saludo afectuoso. Porque es directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, de la Secretaría de Salud. Y tener conocimiento del tema que va a exponer nos va a ayudar a que esa lucha sea exitosa. ¿Cuál es el tema? Establecimientos residenciales para la atención de adicciones. Hay que decir, es necesario decirlo, que México está prestando a este tema una atención preventiva, porque aunque en México existe consumo y hay personas que han sido atrapadas por la adicción, es un problema todavía menor respecto a otras sociedades económicamente más poderosas, pero que tienen problemas de adicciones extraordinariamente graves.
Por supuesto, como podrán suponer, y le pido, si no estuviera por aquí, yo quiero mandar un saludo también agradecido a través de usted, doctora Torres, a la doctora Evalinda Barrón, que es directora general de CONADIC, por la voluntad que tiene de cooperar en favor de los municipios a través de este canal de comunicación de INAFED. ¿Qué pasa con las adicciones y por qué nos preocupan tanto? El problema de las adicciones o lo que ocurre con la vida de un adicto es que se trata de un sendero o un túnel de dolor. Dolor al empezar y dolor al final del camino. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando una persona normalmente cae en una adicción severa es porque algo le faltaba en la vida. Tenía un dolor, una carencia, falta de cariño, falta de compañía, no comprensión del significado de la vida, dolor al final de cuentas. Se busca una salida, un alivio temporal en la adicción que oscurece un poco el sentido de la realidad, y cuando la adicción se ha apoderado de ese organismo, al final lo que queda es dolor. Al principio probablemente, como dije, nos faltaba algo en la vida, pero cuando se cae en la absoluta adicción, nos falta, o a la gente adicta, le falta todo, porque no hay nada que le pueda satisfacer en la vida. Todo lo demás está al servicio de poder mantener su adicción. Este es un problema mundial, es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Y por eso debe satisfacernos mucho que en México lo estemos atendiendo y atacando de una manera básicamente preventiva. Como ustedes saben, hay unas drogas legales, como el tabaco, como el alcohol, las benzodiazepinas, algunos sedantes, ansiolíticos para calmar la depresión o la ansiedad, y seguramente algunas otras. Pero hay otras drogas que son ilegales, como la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, las anfetaminas, los alucinógenos, los opioides, y otros que pueden ser inclusive de precio muy barato, como son algunos solventes, gases, etc. Todas las adicciones son malas, pero son más graves o son más dignas de ser combatidas las que justamente hoy se sabe que pueden conducir a una dependencia física, biológica, de una sustancia que puede destrozar la vida. Aunque tienen una larga historia, la existencia de diferentes drogas, hoy, en la actualidad, se conoce mucho más de ellas y son estas últimas las que deben ser básicamente combatidas. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que nos va a decir la doctora Carmen Torres con mucha atención. Nos importa tanto como servidores de los municipios, como ciudadanos o ciudadanas en general, porque en nuestra propia familia puede, sin que nos demos cuenta, estar tocando la puerta la presencia de este horrendo fantasma. Debo decir que no nada más hay una actitud o una acción preventiva, que es lo que está haciendo México
con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. También se ofrece atención, lo hace la Secretaría de Salud, a las personas que ya padecen el problema. Hay establecimientos residenciales para la atención de adicciones en las que se busca que concurra el esfuerzo federal con los esfuerzos estatales y, por supuesto, municipales. Por todo ello, estamos con la conciencia de que estamos realizando una actividad positiva y puedo decir a las personas que se han dado el tiempo para ingresar a este diálogo virtual que ese no es tiempo perdido. Probablemente sea de los momentos más fecundos de nuestra vida. No quiero despedirme sin agradecer internamente en INAFED el esfuerzo que para estos efectos, para llegar a estos encuentros, ha puesto nuestra directora de coordinación operativa, la licenciada Alma Marina Esquivel, que está aquí presente. No les digo más. Agradezco el tiempo por el que amablemente me prestaron sus oídos. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación, para dar inicio con la ponencia, cederé el uso de la voz a la doctora Carmen Torres, directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, licenciado Ovalle, doctora Alma Marina, muchísimas gracias por permitirnos utilizar estos foros para llevar justamente estos temas tan importantes y que, bueno, justo desde el gobierno, desde la federación, desde el estado, desde obviamente los municipios, es fundamental los esfuerzos que podamos sumar para esta problemática que estamos teniendo en el problema del consumo de sustancias psicoactivas y también los problemas de salud mental que van ligados y van de la mano, ¿no? Extiendo los saludos de la doctora Eva Linda, nuestra directora general aquí en CONADIC. El comisionado también les manda un afectuoso saludo, está en otra reunión, no pudo acompañarnos, ¿no? Pero apenas supo que tenía esta reunión y bueno, les mando un cordial saludo. Y bueno, deseando la mejor de las suertes, esperando que sea de provecho esta charla que pretendemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, insisto, y sin más, pues me voy a atrever a compartir pantalla para comenzar la presentación. Algo importante, efectivamente, como bien comentábamos, se está haciendo un esfuerzo, como ustedes lo están viendo en todas las mañaneras de los martes, que están enfocados a la parte de salud, un esfuerzo importante en esta materia de adicciones, ¿no? Como bien lo decía el licenciado Valle, ¿no? Tenemos una oferta de servicios importantes, ¿no? Pero yo siempre lo comento así, tenemos que llegar antes, porque si no llegamos antes, la demanda de atención en general nos come. No hay sistema de salud, no hay recursos económicos ni recursos humanos que nos puedan alcanzar para cuando ya tenemos un problema, ¿no? Tenemos que llegar antes en esta materia de prevención y que en materia de prevención pues estamos todas y todos involucrados. Uno pensaría que solo le toca salud, ¿no? Y en realidad no. Ahora sí que el pastel es demasiado grande y todos tenemos una tajada dentro de este pastel, ¿no? Ya sea porque justo somos funcionarios públicos y tenemos ese compromiso, ¿no? Con las personas que nos requieren, que nos necesitan, ¿no? Pero también porque somos madres, padres, hermanos, hijos, ¿no? Maestros, etcétera. Y tenemos que impactar, a lo mejor de forma tal vez un poquito más pequeña, un poco más grande, ¿no? Pero todos y todas podemos hacer prevención. Y que para eso, insisto, no solamente es de salud, a veces desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestra capacidad, también pensando justo ahorita la estrategia que se está llevando con la Secretaría de Educación Pública, justo desde docentes, desde ese escenario, porque tenemos que entrarle antes a esta problemática, ¿no? Y bueno, en esta red de servicios que tenemos está esta parte
que se les llama establecimientos residenciales para el tratamiento de las adicciones. Si yo les planteo este escenario, pues la verdad es que dicen, ¿cuáles? El nombre coloquial y mal usado, mal usado es que les digamos los anexos, los famosos lugares donde cuando una persona tiene un consumo de sustancias, están estos espacios que buscan brindar atención, ¿no? Que es importante entenderlos, ¿no? Saber que hay algunos muy buenos, otros que no están tan bien, ¿no? Y donde tenemos también nosotros responsabilidad. Hay que entender que estos espacios justo nacen porque el gobierno, a pesar de la infraestructura que tiene, la problemática en cierta medida ha sido rebasada. Ahorita hay diversas estrategias, diversas líneas de acción que estamos buscando fortalecer toda la atención en primer nivel de atención en los centros de salud, en otros espacios, para buscar cubrir la demanda de esta problemática, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que no significa que estos espacios sean 100% seguros. Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué, ¿no? Primero, acá estamos, ¿no? Tenemos que ubicarnos dónde estamos. Hemos escuchado justo en las mañaneras con el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? A través del secretario de Salud, el mismo presidente, ¿no? La problemática que tenemos en el fenómeno de adicciones. Y creo que muchos de nosotros que hemos estado involucrados en este tema, ¿no? Justo como nos decía el licenciado Valle, tenemos a lo mejor un caso cercano, un familiar, un conocido que tristemente atraviesa una problemática de estas, ¿no? Sin embargo, dado los datos que tenemos ya de una encuesta todavía un poquito viejita, que es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016, hace ya 7 años, ¿no? El problema sí es grande, ¿no? Pero hay que ubicarnos hacia dónde tenemos que abonar o a dónde fortalecer estos esfuerzos que tienen que ser consolidados, ¿no? Para los datos de esta encuesta, de acuerdo a las necesidades de atención por consumo de alcohol, específicamente alcohol, las personas que tenían una dependencia, es decir, una adicción a estas sustancias, en ese momento eran aproximadamente 2 millones de mexicanos, más o menos, 1.8 en realidad, ¿no? En un país de 100 millones de habitantes, para esos datos más o menos, pues en realidad el problema sí es grande, pero no es tan grande, ¿no? Sí tenemos cuestiones de abuso de alcohol en un 4%, que ya se sube como a 4 millones, y consumo excesivo, que ya es 27%, ¿no? Sin embargo, realmente las personas que necesitaban una atención especializada hasta cierto punto, insisto, era 1.8 millones de mexicanas y mexicanos. Ahora, cuando hablamos específicamente de drogas, como marihuana, cocaína, metanfetamina, tachas, el famoso fentanilo que ahorita está muy en boga en muchos espacios, ¿no? La dependencia, es decir, la adicción de las personas era 1.6%. Esto significa, ¿no? Más o menos medio millón de personas de todo el país, ¿no? Entonces, sí es un problema. Afortunadamente, como también lo decía el licenciado Valle, no tenemos un problema como nuestro vecino del norte, ¿no? Pero tampoco hay que dormirnos, porque justo por ser vecino, dado también el fenómeno de globalización que estamos teniendo, tenemos que atacar esta problemática, pero atacándola más hacia una cuestión de prevención. Y prevención de adicciones se puede hacer casi desde que nace ese niño, esa niña, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando yo digo eso de prevención de adicciones en edades muy tempranas, generalmente dicen, ¿cómo es posible? En realidad sí. Cuando abonamos a habilidades sociales, habilidades emocionales, estamos haciendo prevención de adicciones. Y para esto no hay edad. Justo desde que nace ese pequeño y desde que va creciendo, los primeros años de vida, hay que ayudarle a identificar emociones, a saber reconocerlas, a saber cómo regularlas y cómo expresarlas de forma saludable, ¿no?
a ser socialmente competente en esta cuestión de empatía, en esta cuestión de vínculo, en esta cuestión de incluso saber decir no. Estamos haciendo prevención de adicciones sin hablar de adicciones. Y es ahí donde tenemos que sumar los esfuerzos, ¿no? Entre muchas otras condiciones que van de la mano. Decir que el fenómeno de adicciones va solo en el sentido de educación y crianza, nos quedamos cortos. El fenómeno es tan grande que es por eso que necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todas y todos. Desde cuestión social, desde cuestión de violencia, desde cuestión de economía, de salarios, de accesibilidad a servicios. Y no solamente me refiero a atención médica o educación. La accesibilidad, perdón, a otros servicios como culturales, deportivos, etcétera, son fundamentales y también van a abonar a esta parte de prevención, ¿no? Y en este escenario, digamos, las barritas de abajo, ¿no? Tanto las personas que no consumen como las que tienen un consumo excesivo, se van a beneficiar de estas estrategias de prevención, dependiendo de en dónde estemos parados y a qué edad nos estamos refiriendo, perdón, o hacia qué tipo de personal, las estrategias pueden ser más específicas. Insisto, lo que más nos conviene es hacer prevención. Yo siempre lo equiparo como con diabetes. Seguro todos conocemos o por experiencia propia, ¿no? Alguna persona que cursa con diabetes. La verdad es que si nosotros le rascamos, podría casi asegurar que todas las personas conectadas tenemos un familiar con diabetes. Eso no significa forzosamente que yo voy a tener diabetes, pero sí la recomendación médica cuando voy a mi chequeo, ¿no? Es, bueno, pues hay que cuidar tu peso, no hay que caer en sobrepeso ni en obesidad, hay que cuidar tu alimentación, bajarle al estrés, hacer actividad física, ¿no? Para evitar justo caer en esta porción de personas con diabetes, ¿no? Es lo mismo o es muy similar, ¿no? Es como un ejemplo que quiero poner en materia de adicciones. La problemática, insisto, es mucho más compleja que esto, pero la estrategia de prevención, insisto, es hacia donde debemos de abonar. Ahora, también yo les comentaba, ¿no? Que este fenómeno del consumo de sustancias, como bien lo mencionaba nuestro licenciado Valle, ¿no? Ha sido un fenómeno que ha ido cambiando. De acuerdo a los datos que tenemos de las personas que buscan atención en nuestras unidades de salud, ya sea los UNEMCAPA, que son los espacios dedicados a adicciones desde hace muchos años que pertenecen a CONADIC, los CISAMES o SECOSAM, dependiendo de la denominación en los estados, ¿no? Dependiendo también alguna información de establecimientos residenciales y de los centros de integración juvenil, ha cambiado el fenómeno del consumo de sustancias. Para el 2015, es decir, hace 8 años, la primera búsqueda de atención era por alcohol, porque la persona quería dejar de consumir o reducir su consumo de alcohol. Sí encontrábamos personas que buscaban atención por tabaco, por metanfetamina, por marihuana, ¿no? Que en ese momento era el segundo lugar. Sin embargo, esto ha sufrido un fenómeno muy extraño. El alcohol ha ido descendiendo como primera causa de búsqueda de atención en nuestras unidades, pero el consumo de metanfetamina ha ido en aumento hasta que justo en 2021 es la primera causa por la que las personas buscan esta primera atención. El alcohol sigue presente, justo en este gráfico azul que vemos aquí, sigue siendo la segunda causa de búsqueda de atención, pero bueno, el fenómeno va cambiando. Y tiene que ver con la disponibilidad, sí, de la sustancia, ¿no? Como bien comentaba el licenciado Valle, el alcohol y el tabaco son drogas legales porque uno las puede adquirir en la tienda de la esquina, ¿no? Pero no dejan de ser una sustancia ajena al cuerpo y que sumado a factores de riesgo, es decir, situaciones que nos ponen en posibilidades de
no solo de tener un consumo, más bien que ese consumo se convierta en un consumo problemática o en una adicción, pues tenemos una receta para que esto se complique. No toda persona que consume va a caer forzosamente en un cuadro de adicción, pero sí muchas personas que inician un consumo y que tienen varias situaciones alrededor de riesgo, corren más peligro de caer en un problema de adicción. Y es ahí donde tenemos que tanto dar información como reducir los factores de riesgo, como hacer intervenciones tempranas, ¿no? Entonces, este fenómeno de la metanfetamina, que también se ha mencionado en las últimas semanas, los últimos meses, ha cambiado. Cifras exactas todavía no tenemos porque en breve, esperamos este año o a más tardar el siguiente, tendremos datos de nueva encuesta de saber dónde estamos parados. De estas cifras que yo les comentaba del 2016, 2017, ahorita, ¿dónde andamos? Y bueno, dado esta problemática que ha estado presente en el problema de adicciones, esta es la oferta que tenemos o que teníamos hasta hace algún tiempo para atender estas cuestiones de adicciones. Por un lado, la parte de gobierno a través de los UNMCAPA, que son Unidades Médicas Especializadas, Centros de Atención Primaria en Adicciones. Es un nombre muy corto, muy largo, perdón, por eso les decimos los CAPA, y que pertenecen a CONADIC. Bueno, CONADIC junto con el Estado, y hay habitualmente trabajadores sociales, hay psicólogos, en algunos espacios son los menos, pero estamos buscando fortalecer personal médico, etcétera, ¿no? Tenemos 330 y pico en todo el país. Para un país de 2.500, obviamente es una porción menor para los municipios que tenemos, ¿no? Sin embargo, insisto, la solución no es abrir en todos los lugares un CAPA, porque tenemos que abonar hacia la parte de prevención, ¿no? También tenemos los centros de integración juvenil que pertenecen a la Secretaría de Salud y que más o menos son 120 igualmente en todo el país. Entonces, con la fortaleza de un MCAPA y centros de integración juvenil, cubrimos más o menos 470 espacios en todo el país, ¿no? Esta es una atención ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que las personas que tienen un problema de consumo o que desean información o que quieren saber cómo incluso hablar de estos temas con mis hijos, con mis hijas, ¿no? Puedo acudir a recibir esta información. O yo puedo atenderme propiamente como cualquier consulta, ¿no? En algún servicio de salud, puedo ir, me dan mi valoración, etcétera, mi terapia en dado caso, ¿no? Y bueno, retorno a mi casa. Realmente, cuando se revisa la información de cuál es la mejor forma de atender a las personas con consumo de sustancias, esta es la que tiene que predominar, la atención ambulatoria. Sé que lo que les estoy diciendo a lo mejor a más de uno o una nos choquea porque generalmente traemos en el radar, ¿no? Adicciones es igual a internar o adicciones es igual a un anexo, que ya quedamos que la palabra correcta es un establecimiento residencial para la atención de las adicciones o establecimiento residencial para nombre más corto, ¿no? ¿Por qué? El que una persona se interne no garantiza forzosamente que vaya a cesar su consumo. Y estos espacios, la verdad es que son limitados. ¿En qué sentido? Hay muchos en el país, muchísimos, pero no todos están regulados. No todos están con buenas prácticas. No todos van a tener una buena atención. Y entonces, yo que llevo a mi papá, a mi mamá a un lugar de estos y que tristemente no está regulado, ¿no? En muchas ocasiones se dan situaciones muy complejas de violación a derechos humanos, golpes, maltratos, etcétera. Entonces, por llevarlo a un lugar justo para atender la adicción, en algunos escenarios sale, como dirían por ahí, sale más caro el caldo que las albóndigas. Sale peor la situación por todo esto que en muchos espacios sucede, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso y ahorita veremos un poquito más por qué. Además de esto,
La atención ambulatoria le permite a la persona reincorporarse a su actividad laboral, estar con la familia, que la familia también sea una fuente de apoyo, de esa red de apoyo que requiere la persona que consume una sustancia psicoactiva y que tiene un problema de adicciones, ¿no? Entonces, el mayor grosor, comentando en esto, ¿no? Todas las personas que tienen un consumo excesivo, un abuso y algunos grados de dependencia, dependencia leve, dependencia moderada, tienen que atenderse en estos espacios, ¿ok? No en los residenciales. Los residenciales debería o debe de ser en casos muy específicos o cuya adicción es muy grave. Cuando de plano ya intentamos la ambulatoria, ¿no? Y de plano no nos queda como otra alternativa, esa debería de entrar, entonces considerar un internamiento en un establecimiento residencial. Pero la forma de llegar a un residencial es primero acudir justo a una unidad de este tipo. En estas unidades se hace una valoración completa de la persona, ¿no? Saber en dónde estamos con esta adicción, con esta dependencia, y ellos mismos son capaces de, si se requiere, canalizar a un establecimiento residencial que esté regulado, justo para no exponer a las personas a otros daños, a otros peligros. Pero nuestra primera entrada o nuestra primera área de abonar son estos espacios, ¿ok? Ahora, en este mundo que yo les comentaba de residenciales, es importante mencionar que hay tres tipos. Uno, que son los profesionales, ¿no? ¿Qué significa profesional? Que tienen personal médico y paramédico, generalmente médico, médica, enfermería, trabajo social, psicología, ¿no? Entre otras, otro personal de la salud propiamente. Y el enfoque es obviamente este enfoque médico, porque las adicciones es un problema de salud. No es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de, híjole, no puedo echarle ganas, no, es una cuestión de salud y de salud mental. Entonces, por eso el enfoque en materia profesional. Por el otro lado, tenemos algo que se le llama residenciales de ayuda mutua. Estos espacios están conformados principalmente o dan la atención principalmente personas exconsumidoras, es decir, personas que tuvieron un problema de adicción y que ya están rehabilitadas. Y como su forma de trabajo, como su forma a lo mejor de resarcir sus situaciones personales, etcétera, ¿no? Es poder ayudar a otras y a otros a dejar de consumir o a reducir su consumo. Ojo con esto, hay muchas organizaciones y asociaciones que hacen un excelente trabajo y que están comprometidas y que buscan capacitarse, conocer más del tema, hacer vínculos incluso justo con CONADIC o con otros espacios, ¿no? Para dar una atención de calidad. Aunque yo no sea personal de salud, que yo pueda dar realmente una atención para que las personas se recuperen y reduzcan su consumo o en un escenario dejen de consumir. El problema es que el hecho de que yo sea una persona que dejó de consumir no me hace experta en el tema y muchas veces pueden ser espacios donde, insisto, lejos de ayudar, pueden poner en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, es ahí donde también tenemos que tener cuidado, ¿ok? Y hay un tercer escenario que es el mixto, es decir, se complementan estos dos. Por un lado, personal de salud y por el otro lado, personas que brindan apoyo a las personas que están internadas, que son generalmente personas exconsumidoras y que justo en esta búsqueda de profesionalización, en esta búsqueda de conocer más cómo ayudar a las personas que están internadas ahí, ¿no? Pueden ser consejeros, es decir, reciben ya una capacitación un poco más profunda de cómo ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, esas son otras cuestiones. Voy a, denme un segundo. Ok. Ok. En este contexto que yo les decía, específicamente de establecimientos residenciales, ¿no?
Tenemos de carácter público, es decir, financiados por Secretaría de Salud o gobierno propiamente, privados o sociales, ¿no? Eran los 3 modelos que tenemos, ¿no? Hay que decir que realmente la gran mayoría de estos espacios son privados o son por organizaciones o sociedades civiles, ¿no? Realmente tenemos muy pocos públicos en todo el país. Rastreados nosotros tenemos 53 públicos y avalados o reconocidos por CONADIC apenas 44, porque aunque sean gobierno, también los vamos a supervisar, también revisamos que estén adecuados a, ¿no? En el radar, en el radar de CONADIC tenemos más o menos 2,000, aunque realmente consideramos que hay muchos más, que es justo esta ruedita naranja, ¿no? Estos son los que tenemos en el radar CONADIC, ¿no? Y realmente los que están supervisados o reconocidos por la CONADIC, ¿no? Son 248. En realidad ese número va a cambiar, muy probablemente tengamos 230 para finales de este mayo, porque constantemente estamos en alerta, ¿no? De que realmente sea una atención de calidad. No podemos permitir que las personas justo que están en un sufrimiento, que están buscando una ayuda, ¿no? Todavía lleguen a un espacio y vuelvan a ser víctimas de que se les niegue el acceso, o de golpes, o de vejaciones, o de alguna situación con ello, ¿no? Un segundo, ¿no? Ok. Y bueno, esto también corresponde a esta numeralia que yo les decía. Realmente los espacios que deben, o que más bien las personas que se podrían beneficiar de estos espacios, tiene que ser un número muy pequeño. Realmente nos hemos dado cuenta que estos espacios muchas veces van de la mano con otros problemas que no tienen que ver con adicciones propiamente. Me ha tocado más de una vez ver que hay un chico que lo internan, adolescente, por ingobernabilidad, ¿no? Porque papá o mamá no saben lidiar con la problemática que están teniendo y muchas veces como un castigo o como una forma de querer componerlo, ¿no? Los internan en espacios de estos. Muchos de ellos no tienen la capacidad de atender a adolescentes y vuelvo a lo mismo, lejos de realmente ayudar o abonar a una solución de un problema, pues en muchas ocasiones los exponen a riesgos que no deberían de estar, ¿no? O sea, también ahí tenemos que checar esa parte. En otros lugares o en otros espacios llegan a internar a personas que realmente tampoco se van a beneficiar, ¿no? En muchas ocasiones por un problema a lo mejor de salud mental, ¿no? Esquizofrenia o alguna otra situación, no propiamente un consumo de sustancias. Y como estos espacios generalmente están como muy enfocados a la problemática de sustancias, pues no les va a ayudar tanto como si estuviera en otro espacio que pudiera atender realmente a la problemática, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener, digamos, cierto cuidado, ¿no? Porque, insisto, estos espacios pueden ayudar mucho, pero siendo muy específicos de quiénes pueden beneficiarse, ¿ok? Y bueno, ¿por qué la importancia del tema? Yo les decía que en esta tajada del pastel, ¿no? Nos toca en muchos lugares, muchos espacios a donde tenemos que intervenir. Uno de ellos es este, ¿no? Estos espacios, desde la Ley General de Salud, pues no solamente le toca a Secretaría de Salud, sino otras instituciones, otras dependencias en cuidar, supervisar, vigilar, ¿no? Que estos lugares sean espacios con un trato digno, con una atención adecuada a las personas que lo requieren, ¿no? Desde la parte justo legal, a COFEPRIS le toca la regulación, el control y el fomento sanitario. Es decir, ellos, COFEPRIS o sus homólogas estatales, COEPRISes, etcétera, ¿no? Como se llamen en cada estado, tienen la atribución, tienen la facultad de revisar estos espacios, que sean adecuados, que tengan, atención médica,
que no haya plagas, que estén funcionando y operando de forma correcta, de forma adecuada, ¿no? Como CONADIC, como Comisión Nacional contra las Adicciones, realmente nuestras funciones están muy limitadas porque desde que se creó la CONADIC así ha estado, estamos buscando cambiar esa parte, pero no es tan fácil, ¿no? Nos toca la parte de coordinar y supervisar estos espacios. Realmente la CONADIC no tiene facultades propiamente, ¿no?, de clausurar, de suspender estos lugares. Sí tenemos la facultad de revisar, de ir a vigilar que estén en orden, ¿no?, etcétera, pero más allá, no, y es por eso que nos unimos hasta cierto punto con la COFEPRIS, entre otras dependencias. Ahora, estos espacios normalmente piensan las personas, ¿no?, que solo los regula una norma, que es la norma oficial mexicana 028, que es justo para el tema de adicciones. Y piensan que cumpliendo esa norma, ya con eso la hicieron, cuando en realidad no. Todo este listado que no me voy a detener a leer, ¿no?, tiene que ver con estos espacios. Desde la Constitución mexicana, ¿no?, la Ley General de Salud, hasta Protección Civil, hasta cuestiones de actividades realizadas por organizaciones de la sociedad, ¿no?, hasta otras normas, porque estos espacios, al dar atención, pues también tienen que cumplir con un expediente clínico, una valoración médica, con las medidas de COFEPRIS de seguridad necesarias que se requieren, ¿no?, alimentación, etcétera, ¿no? No nada más es abrir un espacio porque soy buena persona y quiero ayudar a las otras personas, no, tengo que cumplir ciertas reglamentaciones. Esto me protege a mí, pero sobre todo protege justo a las personas a las que quiero ayudar, ¿no? Y en este marco que nos toca a la CONADIC, ¿no?, también en esta creación, en esta realización de documentos que ayuden a estos espacios, ¿no?, consideramos todas estas leyes, todas estas normas y otras que se puedan requerir o que se tengan en el radar, ¿no? Insisto, pensando en que el eje fundamental o la cuestión esencial es que la persona reciba una atención de calidad. Ese es el punto mínimo necesario que buscamos, ¿no? Ahora, yo les comentaba que en muchos espacios, seguramente más de uno de nosotros, ¿no?, ubicamos algún anexo, algún residencial que tenemos cerca de nuestro trabajo, de nuestra casa, ¿no? Pero justo no sabemos adentro cómo están las condiciones, porque hacia afuera, pues muchas veces nos venden una pantalla, ¿no?, de hay atención psicológica y hay atención psiquiátrica, y bueno, aquí lo vamos a atender súper bien y no va a pasar nada y no le vamos a hacer nada malo, todo está bien, ¿no? La gran realidad es que en muchos espacios hemos encontrado, cuando hemos ido a supervisar, a revisar estos lugares, que hay desde lo menos grave, entre comillas, ¿no?, desde fauna nociva, las típicas chinches o cucarachas o demás, ¿no? En muchos espacios son lugares improvisados o reconstruidos, no tienen medidas de protección civil, están en sobrepoblación. Muchas veces hay espacios que son es un cuarto de 2x12 y nos enteramos que ahí duermen 20 personas, ¿no? Cuando obviamente eso tampoco va a ayudar a la recuperación de las personas. No hay una valoración médica, es importante en el tema de adicciones, pensando justo en lo que consume esa persona, no nada más es que deje de consumir, sino también revisar que ya su consumo, su patrón de consumo, su problema de adicción, no haya ya causado estragos en su salud. En el alcohol lo más común es problemas en el hígado, por ejemplo, ¿no? O algún problema neurológico, ¿no? Incluso por dejar de consumir de tajo, ¿no? Entonces, es por eso que buscamos que estas cuestiones desaparezcan, porque en algunos escenarios a veces suceden cuestiones fatales con las personas que están internadas. Entonces, es por eso que buscamos que haya una valoración médica en las 48 horas, que no haya procesos de desintoxicación en lugares donde no hay personal médico, porque si algo se complica, no tienen los conocimientos, las
los instrumentos para atender una cuestión de esas, ¿no? En muchas ocasiones, como les decía, a veces hay otra situación agregada, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera. Y bueno, sobre todo en los espacios de ayuda mutua, ¿no? Pues no hay quien pueda en muchas ocasiones dar un seguimiento médico a esa parte, ¿no? Tristemente, una de las cuestiones más comunes son prácticas violatorias a los derechos humanos, desde maltratos, desde golpes, desde realizar trabajos forzados, desde encerrarlos, ¿no? En algunos espacios nos hemos encontrado como tal cuartos de castigo donde las personas permanecen encerradas, ¿no? Justo como aquí lo muestra la imagen, bajo candado, paradas 24 horas, ¿no? No tienes derecho a dormir, no tienes derecho a comer, etcétera, ¿no? Y obviamente esa no es una atención de calidad, ¿no? O sea, discúlpenme, pero ni siquiera las personas privadas de la libertad que están en los CEFERESOS, en los reclusorios, merecen ese trato. Mucho menos una persona que está buscando salir de un problema de un consumo de sustancias, ¿no? Entonces, hacemos mucho hincapié en la supervisión, en revisar estos espacios para que no haya estas prácticas. Muchas veces las personas que consumen justo por una concepción de, híjole, he fracasado, ¿cómo es posible que no puedo? No permiten esta situación, ¿no? Pero eso no debe de suceder en ningún escenario de México. Sé que para muchos de ustedes a lo mejor sucede o se han percatado, ¿no? de estos lugares, pero eso no debe de pasar, ¿no? Y bueno, en la parte legal, ¿no? Pues los medicamentos no están controlados, ¿no? Muchas veces la persona que ingresó a lo mejor tiene diabetes, ¿no? Y le quitan su medicamento, ¿no? No se lo dan, etcétera. Una práctica muy común es que haya ingresos involuntarios, y esto también por las modificaciones a la Ley General de Salud que se dieron el año pasado, ¿no? Ya no debe de existir, o no hay expedientes, simplemente, ¿no? La persona entró, estuvo ahí 6 meses, ¿no? ¿Qué le hicieron? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Y simplemente, pues ya salió, quién sabe en qué salió o en qué condiciones salió y demás. No, estamos dando justo un servicio de atención, tenemos que cumplir pues las leyes, las normas, las reglas como nos toca, ¿no? Desde hace ya casi 10 años, ¿no? La CONADIC, entre muchos otros esfuerzos que ha hecho, hacemos visitas justo de supervisión con COFEPRIS, y el año pasado lo hicimos con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Vamos a espacios, digamos, que sabemos que son foco rojo. La verdad es que no nos alcanza, la oficina en realidad aquí es muy pequeña, ¿no? No nos alcanza para ir a todos los lugares que quisiéramos, donde sabemos que las condiciones no son buenas. Sin embargo, bueno, cada año hacemos este esfuerzo para ir como a lugares muy puntuales, muy específicos, a través de nuestros comisionados estatales contra las adicciones, a través de nuestros ojos en los estados, ¿no? Para ayudarnos a localizar esos focos rojos, los más rojos que tengamos, ¿no? Y poder ir, insisto, en conjunto, ¿no? A estos espacios y buscar, no es buscar que cierren propiamente, más bien es ayudarles a 3 escenarios posibles, porque así nos ha dado los resultados, ¿no? Por un lado, más o menos el 30% mejora, dice, ok, lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Ok, ¿cómo mejoro, no? Y se le da, bueno, COFEPRIS les da chance, ¿no? De, mira, te falla esto, tienes tanto tiempo para mejorarlo, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado gratamente que el 30% de estos espacios que vamos a visitar mejora, ¿no? Y entonces, insisto, no es una cacería de brujas, no es una cuestión de que queramos cerrar todos, queremos que funcionen y funcionen bien. Y los que no funcionen o no quieran funcionar bien, ahí sí les podemos decir, híjole, pues entonces no me ayudes, ¿no? No estás realmente dando una atención, ¿no? El otro escenario, ¿no? Otro 30% es que cierren. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no piensan que es demasiado trabajo. Sí, en realidad es mucho trabajo. Y simplemente dicen, no, pues si es tanto el problema, pues muchas gracias y cierro, ¿no? Cuestión que
no es precisamente mala. ¿Por qué? Porque justo quitamos del radar un lugar que no era bueno en la atención que daba, por las cosas que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Y el otro 30% se queda pues en las mismas, ¿no? Y entonces es ahí donde buscamos eh, como hacerles hincapié, ¿no? En por qué deben de funcionar bien, por qué deben de mejorar sus procesos, por qué deben de mejorar y cumplir las reglas del juego, ¿no? Y bueno, este programa que tenemos en la CONADIC, insisto, ya lleva casi 10 años operando y hemos tenido estos resultados. El año pasado que fuimos con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a Coahuila, específicamente a 5 establecimientos, ¿no? Estas son las condiciones que encontramos tristemente, ¿no? Muchos ni siquiera habían avisado de que existían a COFEPRIS, ¿no? Sobrepoblación, hacinamiento, que tampoco obviamente es saludable, agua en condiciones insalubres, escasa alimentación en muchos escenarios, ¿no? Y bueno, en 4 de 5 espacios, propiamente prácticas violatorias a los derechos humanos. Obviamente cada institución de las 3 que fuimos, ¿no? Hace sus recomendaciones de acuerdo al cachito que le toca del pastel, que yo decía, ¿no? El mecanismo en el área justo de derechos humanos, COFEPRIS en el área de fauna nociva, fomento sanitario y regulación, y nosotros desde CONADIC, desde nuestro escenario que nos toca, ¿no? Y bueno, insisto, dependiendo la situación que estén teniendo, se les da o se les puede dar un periodo de gracia, en este caso a través de COFEPRIS, ¿no? Para que cumplan, ¿no? Hay escenarios donde sí, a veces es insostenible, ¿no? Donde de plano están muy mal las situaciones, ¿no? Y bueno, pues obviamente ahí se cierra el espacio, ¿no? Perdón, aquí, bueno, vemos una cisterna, ¿no? Y bueno, pues este es el agua que sacaron de la cisterna. Insisto, hay que pensar si en estos espacios ustedes llevarían a un familiar, ¿no? Honestamente, a estos lugares que se visitaron y con estos, yo no podría llevar a un familiar, ¿no? Otras acciones que tenemos desde la CONADIC, bueno, como les decía, hemos creado documentos, lineamientos, guías incluso, ¿no? Para ayudar a las personas que quieran abrir un espacio o que ya lo tienen abierto, ¿no? En muchos lugares, que puedan apegarse a las reglas del juego, a las leyes, a las normas, a los reglamentos, etcétera, ¿no? Y en otro escenario, también la CONADIC tenemos algo que se llama Programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales. ¿Qué es esto? Que junto con el Estado, la Comisión Estatal contra las Adicciones, perdón, y la CONADIC, nosotros, ¿no? Vamos a supervisar los espacios, ¿no? Y los que realmente cumplan con el expediente, con la valoración, con los tratos de atención, de calidad, de protección civil, sin hacinamiento, etcétera, 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 que no me voy a tener tanto en eso, ¿no? Digamos, les otorgamos un reconocimiento de que funciona de forma adecuada, que opera bien, ¿no? Y tenemos un directorio que ahorita les mostraré, ¿no? Donde, bueno, las personas, cualquier persona o algún familiar suyo, etcétera, ¿no? Nosotros mismos podemos entrar y saber en mi ciudad o en mi municipio qué lugares realmente hay para si yo tengo una problemática de estas, ¿no? Para internar a una persona y que la atención es de calidad, insisto, el énfasis es calidad, ¿no? En realidad, obviamente no tiene ningún costo ni nada, ¿no? Sí somos bastante exigentes en ese sentido, pero la exigencia va de la mano con la calidad de la atención. No podemos ser barcos porque, insisto, las personas que consumen sustancias ya han tenido un sufrimiento alrededor, como bien lo decía el licenciado Valle, como para que todavía les pongamos una piedra en el zapato, ¿no? Esta presentación se les hará llegar, ¿no? Como todas las otras presentaciones, para que puedan acceder a los documentos o incluso en la página de CONADIC tenemos todos estos documentos para que ustedes puedan revisarlos y demás, ¿no? Tenemos cédulas de supervisión, tenemos cédulas de entrevistas, ¿no? Para saber incluso las personas cómo consideran la atención, el trato, la alimentación, etcétera, que se les da.
Y de forma general tenemos esta guía que está aquí en medio para la operación de establecimientos privados que brindan servicios de tratamiento. Es decir, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para estar, digamos, en línea, ¿no? Con todo mundo, con COFEPRIS, con Mecanismo, con CONADI, con seguridad, con protección civil, etcétera, para funcionar, ¿no? La idea de esta guía justo es para las personas que ya tienen un establecimiento o que quieren crear un establecimiento residencial, que lo hagan de forma adecuada, ¿ok? Y bueno, también tenemos este documento, ¿no? Que en realidad es un control de todos los documentos. ¿Qué es esto? Realmente es una guía donde viene la descripción de qué documento es, qué información me va a decir, ¿no? Y para quién lo tiene que leer, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí fácilmente ustedes pueden rastrear, ¿no? A lo mejor lo que pueda ser de su interés. Otros problemas que hemos identificado en todo este escenario de estos residenciales, ¿no? Pues también que nos falta, y es importante reconocerlo, una vinculación entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Seguridad, las fiscalías y entre otros actores. Porque yo les decía que, bueno, este es el escenario de todas las leyes y todo lo que tienen que cumplir, ¿no? Y que no solamente nos toca a salud, nos toca a protección civil, nos toca a la CNDH a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, le toca a COFEPRIS o a sus homólogas estatales, les toca a seguridad cuando hay una situación de un posible comisión del delito, que tristemente en muchos escenarios ha sucedido. Le toca a fiscalía, igual, cuando ya sucedió un delito y bueno, que ella, la fiscalía continúe los procesos de investigación y demás, ¿no? Y bueno, nos toca también en los 3 niveles de gobierno, porque federal, pues no alcanza, ¿no? Tenemos que tener una vinculación federación, estado y municipio, ¿no? También en los municipios, dependiendo cada legislación local, en muchos escenarios, ¿no? Que cumplan las leyes del municipio. Ahorita me acordaba de Jalisco, ¿no? Donde justo el municipio otorga bueno, no recuerdo específicamente, me parece que todo Jalisco, otorga como un permiso o un aviso o algo para estos espacios, ¿no? Y bueno, tristemente, como les decía, muchas veces no cumplen nada, pero pues tampoco podemos permitir que no cumplan la ley, ¿no? Y es por eso que todos estamos involucrados en esto. En muchos escenarios también los ministerios públicos, policía misma, desconoce que hay espacios a donde sí pueden acudir de estos residenciales, ¿no? Y los llevan al primer residencial que me encontré ahí, ¿no? En más de una ocasión nos hemos enterado, ¿no? Que a lo mejor encontraron una persona en situación de calle, ¿no? Y antes de preguntar o avisar, ¿no? Sobre todo en menores de edad me ha sucedido, ¿no? Llegan y lo mandan a cualquier residencial sin saber si atiende a adolescentes, ¿no? Si es un residencial que no tiene quejas, que no tiene problemas, que realmente es un residencial legal en cierta medida, ¿no? Y luego viene pues una problemática donde pues a lo mejor fue expuesto a riesgos innecesarios, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde también nos falta una mayor comunicación, ¿no? Y bueno, también en muchos escenarios, ¿no? Las cuestiones de autoridades judiciales igual canalizan a estos espacios cuando en muchas ocasiones no es la medida adecuada o la medida correcta, ¿no? Tenemos que hacer una acción más coordinada, que justo estamos trabajando de la mano en este momento con COFEPRIS, con Secretaría de Seguridad y demás, ¿no? Con CNDH, para vigilar, para supervisar y verificar estos espacios. Tenemos que involucrar a otros actores, ¿no? Pero también fortalecernos en los 3 niveles de gobierno. Ahora sí que ni a usted, ni al municipio le toca toda la rebanada del pastel, ni a nosotros, ¿no? Tenemos que mejorar esa comunicación. Tenemos también que reducir el internamiento, más bien, tenemos que eliminar el internamiento de niños y niñas. Eso no debe de existir en estos espacios residenciales. Para eso hay albergues, ¿no? Para eso hay otras instancias, en este caso el DIF, ¿no?
que es el encargado justo de la protección de la niñez y de las familias, ¿no? Y que debe de brindarnos otros espacios, otros lugares. Porque si llevamos a un niño o una niña a estos espacios, insisto, en muchas ocasiones los exponemos más que protegerlos, ¿no? En la cuestión de las y los adolescentes, también debemos de reducir estos espacios. Se busca principalmente una atención ambulatoria, ya les decía, en los UNMK o en los 6J, ¿no? O en algunos escenarios en algunos hospitales, en algunas instituciones de salud, ¿no? Reducir también los ingresos involuntarios. Debe de haber un proceso, esto no debe ya de permanecer porque, insisto, se ha modificado la ley, ¿no? Para ello. También dejar de pensar que el consumo de drogas es igual a un internamiento. No todo consumo de drogas es una adicción. Todos los que estamos aquí, seguramente a lo mejor tenemos un consumo de alguna sustancia, lo más común, el alcohol, ¿no? Pero no por eso significa que tengamos una adicción y que requiramos un servicio de internamiento, ¿no? Muchos podemos tener un consumo responsable de alcohol, ¿no? A lo mejor en alguna reunión, en alguna comida, 1 o 2 copas, ese sería un consumo responsable, ¿no? Entonces, insisto, tenemos que ser cuidadosos en qué momento, si pudiera ser un establecimiento residencial la respuesta. Por eso hago hincapié en que desde los UNMK son los indicados o los correctos para decir, híjole, sí necesitas un tratamiento residencial o no, a ver, espérate, vamos por esta atención ambulatoria, vamos por este camino, y ellos, en caso de necesitarlo, nos canalizarán a un espacio adecuado, ¿no? El internamiento no debe de ser ni la primera, ni la única opción, ni la última opción. Tiene que entrar cuando debe de, ¿no? Insisto, generalmente se reserva para personas con una adicción grave, ¿no? Y bueno, preferir la atención ambulatoria, ¿no? Es importante que sepan que hay un directorio de establecimientos reconocidos por la CONADIC. Estos 200 y cacho que yo les mencionaba, es este directorio, esta liga, ¿no? Que constantemente se actualiza para que queden, digamos, los que realmente pueden dar una atención de calidad. Están los públicos, están los privados, están los de la sociedad civil y están organizados de acuerdo a el estado donde pueda buscar la atención la persona, ¿no? Este directorio es de acceso a todo mundo, está colgado en la página de CONADIC, ¿no? También atendiendo un poquito la pregunta que por acá nos hacían, ¿no? Me voy a salir un poco del tema, pero es importante, ¿no? Desde el 2019, justo porque no tenemos suficientes espacios para atender los problemas de salud mental y los problemas de adicciones, ¿no? Se ha capacitado a personal de salud de primer contacto, es decir, médicos generales, médicas generales, personal de enfermería, personal de trabajo social, ¿no? A este enfoque justo de salud mental y adicciones. Y tenemos este directorio de unidades de primer nivel de atención para estos problemas, es decir, lugares independientemente de los CAPA o de los 6J, donde podemos acudir a solicitar atención para estas problemáticas, ¿no? Con esto obviamente buscamos ampliar la cobertura que tenemos en esta materia. Y bueno, también les dejo el link de documentos relacionados que tenemos específicamente con los establecimientos residenciales, ¿ok? Y bueno, hasta aquí mi presentación y devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la doctora Carmen Torres, directora de Vinculación y Coordinación Operativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y de igual forma, nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daremos lectura a algunas preguntas y comentarios por parte de nuestros participantes para que, doctora, por favor, nos apoye con sus comentarios y respuestas.
Por acá nos dice Daniel Gutiérrez vía Facebook. Las tendencias de consumo y demandas van cambiando radicalmente el último lustro. Las estrategias y atención también se van adecuando a estas tendencias. ¿Y qué plan se tiene para el futuro de acuerdo a la claridad en las tendencias? Claro, como les comentaba, ¿no? Al inicio tenemos que abonar nuestros esfuerzos sumados, no solamente desde salud, hacia la parte de prevención, ¿no? Y que ahí es donde justamente tenemos un reto. Yo decía, podemos hacer prevención de adicciones desde los primeros años que se va desarrollando un pequeño, una pequeña, ¿no? Y estamos haciendo prevención de adicciones y de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, esa sería la estrategia, ¿no? Que se viene trabajando y que se ha fortalecido en este último sexenio, ¿no? En otras cuestiones, como bien mencionaba, ¿no? También cuando ya tenemos una problemática, ¿no? A lo mejor en un consumo experimental, sobre todo en las y los adolescentes, ¿no? También tenemos que desmitificar esta cuestión del consumo de sustancias. Tiene que quitarse este tabú que tenemos. Tenemos como padres, madres, familiares en general, docentes, etcétera, ¿no? Que ser francos y que hablar directo con las y los chavos. No podemos seguir en este hermetismo de, híjole, ni me preguntes, ni me hables, ¿no? Tenemos que resolver esas dudas y es por eso que también es vigente la estrategia de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que está desarrollándose desde las últimas semanas con gran impacto, ¿no? Principalmente para docentes, ¿no? Pero no exclusivamente, también tenemos que entrarle desde casa a esta cuestión, ¿no? Entonces, tenemos que también abonar esa parte. Y, no menos importante, lo que yo comentaba en esta cuestión de atención. Tenemos que ampliar la red de servicios que pueden atender esta problemática. No somos suficientes psicólogos, no somos suficientes psiquiatras, no somos lo suficientes las unidades de atención, ¿no? Y es por eso que la estrategia es fortalecer el primer nivel de atención. No es lo mismo, pero poniendo otra vez el ejemplo de diabetes. Las personas que tenemos diabetes, no me voy al instituto súper especializado aquí en Ciudad de México a atender mi diabetes. La diabetes lo puede atender un médico general, ¿no? Obviamente nos forman durante la carrera para darnos las herramientas básicas de atender justo esa diabetes. Si esto se va complicando, se va agravando, entonces aumento la complejidad. Entonces ya me mandan a mi hospital general, ¿no? A mi hospital de zona o, en determinado caso, a una unidad de tercer nivel de atención. Con los problemas de salud mental y de adicciones, debe de ser algo similar, porque no hay sistema que aguante que todo sea en atención especializada. En estas pirámides que yo les comentaba, ¿no? Las personas que tienen un abuso del alcohol, en este caso, de acuerdo al gráfico, o un abuso de drogas, o un consumo nocivo propiamente, ¿no? Estas personas se van a beneficiar de esa primera barrera, de ese primer nivel de atención. Y si ya lo van requiriendo, pues entonces vamos aumentando la complejidad, ¿no? Para hace un par de semanas, si mal no recuerdo, llevábamos 100,000 personas capacitadas de personal de salud en esta parte de salud mental y adicciones, ¿no? Parte del directorio, que también se actualiza con cierta frecuencia, es las unidades de los centros de salud, que muchos de ellos cuentan con servicio de psicología o de psiquiatría, para dar la atención en estos escenarios. E insisto, dependiendo la complejidad, vamos aumentando. Entonces, a grosso modo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que estamos planteando, de acuerdo también a las nuevas tendencias. Faltará ver justo en esta nueva encuesta que esperamos realizar en pronto, dónde estamos parados y saber hacia dónde tenemos que apuntalar los esfuerzos. Muchas gracias, doctora. Continúo. Alfonso Núñez Vargas hace un comentario. Creo que es un tema muy importante en el cual podemos considerar la formación de un polígono de atención a las psicoadicciones en cada municipio donde se involucren el sector educativo, social, de salud, gobierno, etcétera, para combatirlas. No sé si quiera usted complementar este comentario o sigo. Es correcto, justo para ahí es a donde nos tenemos que fortalecer, Alfonso. Coincido completamente con usted y ha sido una de las aspectos que se ha buscado fortalecer, ¿no? Y que afortunadamente se ha hecho. Aún nos falta mucho, ¿no? O sea,
en esta cuestión. Yo les decía, tenemos que abonar cada uno de nuestra trinchera, como docente desde mi cachito, como padre, madre de familia desde ahí, como cultura, deporte, incluso Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Territorial y demás, SEDATU, ¿no? Son trincheras que tenemos que ir buscando esta vinculación, este ejercicio en conjunto. Pareciera que no, pero bueno, en el caso específicamente, por ejemplo, de SEDATU, este rescate de espacios que se pueden dar, ¿no? En muchos escenarios, hacemos prevención de adicciones, ¿cómo? Dándole oportunidad a las familias en general, no solamente a los jóvenes, sino a las familias de espacios de esparcimiento, de otras alternativas, otros lugares. ¿Qué hacemos con esto? Sí, muy posiblemente la sustancia, la droga, ahí va a seguir, pero te estoy dando otras alternativas donde puedes encontrar, sobre todo en los y las adolescentes, ese sentido de pertenencia, esta cuestión de comunidad, esta vinculación con personas que tienen intereses similares, y es ahí donde tenemos que abonar. Entonces sí, tiene que ser desde federación, pero sobre todo desde territorio, desde comunidades. Y sobre todo, no solamente desde gobierno, tenemos que permear, hay estrategias, sobre todo aquí en Ciudad de México, ¿no? Este enfoque de barrio adentro, ¿no? Donde puede ir adecuándose, ¿no? A cada uno de los escenarios que estamos teniendo para entrarle a este tema de las drogas, a veces sin entrarle directamente hablando de drogas. Gracias, doctora. Continúo. Claudia Morgan, ¿estos centros de adicciones son gratuitos o tienen algún costo? Dependiendo los espacios, hay, y bueno, ahí justo en el directorio ustedes podrán consultar, bueno, viene la dirección, el teléfono, más o menos el estimado de costos, etcétera, perdón. Hay lugares, por ejemplo, donde a pesar de ser una atención profesional, son sin costo o costos reducidos. Y hay lugares de ayuda mutua de estas personas que son ex consumidoras, ¿no? Que uno pensaría, híjole, han de cobrar bien barato. No, la verdad es que me he encontrado unos que cobran muchísimo y yo, ay, Dios mío, ¿no? Pero también hay de ayuda mutua que no cobran nada, ¿no? Que ellos son autogestivos, ¿no? A través de oficios y demás, y ellos subsisten justo a través de la enseñanza de algún oficio en los espacios residenciales, ¿no? Entonces, el costo puede ser muy variable, pero ahí en el directorio viene un aproximado, porque también es una de las cuestiones que también no nos toca revisar, porque cada quien pues establece su costo, ¿no? Pero también está esa información para que no se dejen sorprender ahí un poquito. Muchas gracias. José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook dice, ¿cómo podríamos establecer una cultura de ayuda sin caer en el autoritarismo para que la persona que lo necesita lo acepte? Híjole, la verdad es que ahí yo creo que es un tema bastante complicado, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, seguramente más de uno de nosotros hemos tenido el escenario, ¿no? De estar con una persona, no solamente con un problema de adicciones, sino con alguna otra problemática de salud mental incluso, ¿no? Y donde ahora sí que no se deja ayudar, ¿no? Yo siempre comento que la información es poder. Y justo creo que es ahí a donde tenemos que abonar, ¿no? Esta es toda tu información que debes de tener, ¿no? De conocer qué va a suceder en el escenario A, qué va a suceder en el escenario B, qué va a suceder en el escenario C, siendo realistas y no fatalistas, ¿no? Siendo realistas, siendo claros en este tipo de escenarios, ¿no? Y que la persona pueda tomar una decisión informada. Ahorita me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, estos escenarios de COVID que tuvimos tristemente no hace poco, ¿no? Y donde las personas tomaban una decisión informada de decir, me quedo internada o no me quiero quedar internada, o permito que haya una intubación o no permito que me intuben, ¿no? Y creo que, desafortunadamente algunas personas aún con esta decisión informada fallecieron, ¿no? Obviamente no es garantía, ¿no? Pero se respetó su decisión. Y creo que esa parte es importante. A veces en este afán de ayudar, podemos pasar por alto que la otra persona tiene voz y tiene voto. Entonces, pongo esto en el escenario porque aún ante una emergencia sanitaria, las personas tenían esa capacidad de decidir.
Y si la persona no tenía esa capacidad de decidir porque ya estaba demasiado mal y no podía ella tomar una decisión informada, entonces sí, apoyamos, ¿no?, a la familia a que haga una decisión, ¿no? En el tema de adicciones deberíamos de dotar exactamente de lo mismo, por eso hay un consentimiento informado, por eso hay información al respecto. No podemos coaccionar a una ayuda forzosamente, ¿no? Pero sí también tenemos que ser lo suficientemente abiertos a que la persona cuando esté en esa disposición del cambio sepa que tiene la ayuda que requiere, ¿no? En muchos escenarios todavía siguen prácticas donde la persona que consume es segregada, ¿no? Es alejada, y esto lo que nos ha llevado es a que las personas no acudan a un sistema de salud incluso, ¿no? Entonces tenemos que buscar este apoyo, esta escucha, como yo le decía, ya vienen de un sufrimiento para todavía someterlos a un sufrimiento mayor, ¿no? Realmente no estaríamos ayudando. Muchas personas que están como en esa negativa, ¿no? Se pueden beneficiar de acudir a un UNMK. Muchas veces les decimos, híjole, a lo mejor no estás en este momento para quitar tu consumo, ¿no? Pero el hecho de que empiece a venir y acudir a un servicio de salud, ¿no? Ya está buscando ese pequeño cambio. A lo mejor lo que falta es solamente información, solamente tiempo, ¿no? Pero bueno, podemos ir de la mano acompañando para que cuando esté listo podamos dar la atención que requiere. Gracias, doctora. Ya por último, para terminar esta sesión de preguntas, Leonor Infante vía Facebook dice, pregunta, ¿qué trámites requisitos se requieren para canalizar a las o los jóvenes a algún centro de rehabilitación? Como bien comentaba, la primera puerta o la primera parada que yo haría ahí la recomendación sería ir al UNMK. Es ahí la primera puerta. Ahí van a recibir una valoración donde si a consideración del psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social lo requiere, los canalizará, a un establecimiento residencial. Pero la primera puerta o el primer frente tenemos que pensar en los UNMK, en los centros de atención primaria en adicciones, ¿no? Justo para no caer en un espacio como tristemente les mostraba, ¿no? O que realmente no se va a beneficiar, ¿no? Y que probablemente le haga mucho mejor o le apoye mucho más un UNMK. Muchísimas gracias por esas respuestas, doctora. Y pues bueno, por último, referente a la pregunta sobre la presentación que por ahí nos preguntaron, ustedes la van a poder obtener por medio del correo electrónico que registraron en nuestra plataforma Fórmate. Es un proceso muy sencillo que hay que seguir para obtenerla. En caso de que por ahí tuvieran alguna complicación, por acá les dejo un correo donde pueden solicitarla o solicitar apoyo, orientación, y con gusto se les hace llegar. Y pues bueno, ya para dar paso a nuestro cierre, voy a cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED, para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante. Gracias, Yojaira. Doctora Carmen Torres, pues muchísimas gracias, felicitarla por esta extraordinaria exposición. Sin duda, todas las recomendaciones en cuanto a que todos podemos hacer algo y contribuir con esa parte preventiva, creo que es un compromiso que debemos, yo creo que sí lo asumimos, pero también nos hace falta como mucha información, ¿no? ¿Qué debemos hacer sobre todo con los chiquitos? ¿Cómo apoyarnos con la escuela? Aquí los municipios creo que también tienen una contribución muy importante que hacer en cuanto a los espacios, a esto de la cohesión social, a volver a armar ese tejido, a cerrarlo, porque ahorita ya está como muy fragmentado por la condición también de inseguridad en el país, y eso se entiende, ¿no? Ya los chicos pues están muy expuestos a muchos riesgos, y entonces también hemos estado como frenados por esa parte. Creo que pudiéramos hacer más, pero eso también es una limitante y es una realidad que tenemos también que considerar. Pero se pueden hacer muchas cosas y de hecho se están haciendo. Por supuesto que los recursos a veces no dan, como lo comentaste, doctora. Quisieran ir y ya haber recorrido todos y cada uno
de estos establecimientos residenciales, pero pues bueno, recorrer el país es complicado, sobre todo cuando el recurso humano pues no da para este territorio, ¿no? Pero los esfuerzos sin duda son importantes y por supuesto que hay resultados y hay avances y pues les felicitamos por esta ardua tarea que tienen y esta gran responsabilidad de atender tanto la parte preventiva, pero también la parte de atención de las personas que ya tienen algún problema de adicción y pues con el apoyo de estos establecimientos, pues bueno, se avanza en este proceso. Y agradecer también, por favor, a través tuyo, doctora, a la doctora Evalinda Barrón, que también gracias a la colaboración con el INAFED, con las gestiones que ella tiene con nosotros, pues bueno, podemos también realizar este tipo de diálogos virtuales para que nuestras compañeras, nuestros compañeros, servidores públicos municipales y estatales, pues puedan conocer las políticas públicas que el gobierno federal está impulsando. Y por supuesto, también el saludo al comisionado del CONADIC, el señor Gadi Sabaki, también agradecer esta colaboración con el CONADIC. Y a nuestras compañeras y compañeros, pues deseamos que esta información que se les presenta, pues logre el objetivo que es de contribuir en la atención y el tratamiento integral, tanto para recuperar como conservar la salud de las personas con problemas de adicción y para darle continuidad a las acciones que están englobadas en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Tenemos los siguientes diálogos que les voy a invitar, son 2 fechas, tenemos todavía 4 más, pero les voy a invitar a estas 2 próximas porque me parece que son muy importantes. El 22 de junio tenemos un tema que es el de Comunidades por la Paz, que supongo que tiene que ver con todo esto de la cohesión social y qué podemos hacer pues para lograrlo. Y otra que es muy importante porque en los últimos días, como lo comentó el licenciado Ignacio Valle, en las conferencias matutinas del presidente, se ha comentado ya esta relación que tiene la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública, particularmente con los maestros, y que también se va a involucrar a padres de familia para que la comunidad en su conjunto, pues bueno, estemos en este compromiso de la prevención. Y tenemos esta sesión el día 18 de julio, denominada Vinculación a Docentes para la Prevención y Atención de los Problemas de Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas. Entonces, me parece que también es un tema muy importante. Les invitamos, va a ser el día 18 de julio. Les estaremos, obviamente, notificando a través de la plataforma las fechas para que pues, se puedan registrar y acompañarnos esos días en estas sesiones. Y sin más, a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, le agradecemos a todas y a todos ustedes el favor de su tiempo y su presencia en esta sesión del diálogo virtual INAFED CONADIC. Que todos tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.